Diferencia entre derecho público y derecho privado. Origen del concepto. La diferenciación entre derecho público y derecho privado es muy antigua. Sabemos que el derecho romano ya establecía esta distinción entre estos dos tipos de derechos. O sea que cada rama del derecho la vamos a poder clasificar potencialmente tanto o en derecho privado o en derecho público. El objetivo de hacer esta diferencia en cada rama y dividir el derecho entre público y privado en sí es para mejor organizar el derecho, porque esto va a llevar al resultado de que va a ser más fácil el estudio del derecho y por lo tanto tanto como su aplicación. Es una forma más ordenada de ver el derecho. Entonces, esta diferenciación de derecho público y derecho privado lleva a tres conceptos diferentes. O sea, hay tres formas diferentes en las cuales se ve que se puede dividir el derecho tanto en público como privado. Estos son intervención, subordinación e interés. Intervención. Una de las formas de distinguir entre derecho público y derecho privado es por los personajes que participan en las relaciones jurídicas, las diferentes partes. Cuando una de esas partes que interviene es el Estado, se considera derecho público. Y en cambio, cuando la relación es exclusivamente entre particulares, se considera derecho privado. Por ejemplo, si el Estado cobra un determinado impuesto a un particular, en ese caso esa relación jurídica se considera derecho público, porque el Estado interviene, es una de las partes. Y en cambio, por ejemplo, se celebra un contrato de compra-venta entre dos particulares de determinado inmueble, en ese caso es derecho privado, porque participan exclusivamente particulares. La crítica a esta definición es que el Estado muchas veces no es claro la forma en que interviene. A veces lo hace sí como Estado o a veces lo hace de una forma que es más inherente, más parecida a la de un particular. Por ejemplo, el Estado, como fisco, a través del fisco, compra un determinado inmueble en particular. En ese caso es una intervención parecida a la de un particular. Por lo tanto, no se sabría en qué clasificar, si derecho público o derecho privado. Entonces, esa es la crítica que se le hace a esta definición. Subordinación. Cuando dentro de una relación jurídica hay relación de subordinación entre las partes, una parte tiene mayor jerarquía, mayor poder que otra, en ese caso hablamos de derecho público. Y cuando hay una igualdad, cuando no existe relación de subordinación, hablamos de derecho privado. Por ejemplo, cuando el Estado establece un impuesto a un particular por un bien inmueble, en ese caso el Estado es un mandato, por lo tanto hay una obligación para el particular. En este caso hay subordinación, porque el Estado de por sí tiene más poder que el particular. Entonces hablamos de derecho público. Y por ejemplo, en la unión matrimonial las partes están equiparadas, ambas tienen el consentimiento. Entonces en este caso vemos que es entre particulares, no hay mayor jerarquía ni uno ni del otro y por lo tanto hablamos de derecho privado. A esto se hace una crítica que existen casos de subordinación en el derecho privado, por ejemplo, en un contrato de trabajo, por ejemplo, el empleador con el empleado hay subordinación y en casos de derecho público hay igualdad, por ejemplo, en las relaciones internacionales, el derecho internacional. Lo cual esta crítica a mí no me gusta mucho porque creo que se toma un prejuicio de lo que de por sí es el derecho público y derecho privado para realizar la crítica. Interés. Este criterio de distinción entre derecho público y derecho privado se basa en el interés de por sí que tienen determinadas normas jurídicas. Si es un interés general colectivo hacia la sociedad, se establece como derecho público. Y en el caso de que el interés sea la protección hacia particulares, se establece como derecho privado. Por ejemplo, el derecho penal, que mediante determinados mecanismos protege y brinda paz y seguridad a la sociedad, al colectivo, lo vemos como derecho público. Y el derecho civil, que regula relaciones entre particulares, lo podemos ver como derecho privado, ya que, por ejemplo, más concretamente, un régimen de pensiones lo que intenta es proteger el bien de determinados particulares. Por lo tanto, vemos que sería derecho privado. Críticas. No es correcto clasificar las normas por interés. Esta es la definición más criticada y para Kelsen clasificar normas por interés es como ir a un museo y clasificar cuadros por el marco y no por el cuadro en sí, no por la pintura en sí. O sea, para Kelsen no es forma de clasificar por el interés, sino que tiene que ser en sí por lo que la norma prescribe, por lo que la norma establece. Además de esto, se dice que
Toda norma jurídica, por la definición de norma jurídica, protege ambos intereses, el de la sociedad en sí y por lo tanto el interés de cada particular. Por lo tanto, si una norma jurídica protege el interés colectivo, protege el particular y viceversa. Conclusión. La distinción entre derecho público y derecho privado es muy antigua y además es muy importante, ya que nos permite organizar el derecho de manera más efectiva, facilitando así su aplicación y su estudio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cada rama del derecho, cómo clasificarla, y para esto hay diferentes criterios. Cada criterio de los que vimos, que existen más, tiene en cuenta diferentes áreas, por lo tanto, tienen ventajas y desventajas cada uno. Hoy en día el que más se tiene en cuenta es la intervención, en el cual establece que las diferentes partes que participan en la relación jurídica son las que van a determinar si pertenece al derecho público o al derecho privado esa relación. Si interviene como parte del Estado, pertenece al derecho público. Y si las partes son únicamente particulares, en ese caso se considera derecho privado. Esta es la definición más aceptada y por lo tanto es la que más hay que tener en cuenta, aunque hay que saber que hay muchas y que es importante saber bien la clasificación.